el tema que nos trae a colación el día de hoy, lo que son las crisis y los conflictos de la familia. Y es un tema interesante realmente, interesante en el sentido de lo que estamos viviendo. El fenómeno de la pandemia ha tenido un impacto tremendo en el tema de las crisis. Para comenzar, el futuro de muchos espacios se ha disuelto, lo cual es grave. El presente trae consigo muchas crisis que han impactado a las familias en diversos ámbitos: económico, de pareja, social, cultural, de la relación con los hijos. Profundizó los cuadros médicos, y cuando una crisis, por ejemplo, profundiza un cuadro médico dentro de un miembro de la familia, llámese, por ejemplo, una hospitalización, indudablemente la familia entra en crisis. Por un lado está el tema de salud, por otro lado está el tema económico, porque bueno, un internamiento por COVID, si hablamos en una clínica, está entre 150.000 y 300.000 soles. En el Estado no hay camas. Se refieren que hay algunas, pero encontrarlas es complejo. Además de que va a generar problemas como ansiedad y estrés. Eso es parte de. Entonces las crisis generan conflictos en la familia, sí. Individuales también. De pareja, ni queda hablar. Por eso es que la tasa de pedidos de consulta se incrementa ahorita con las crisis. Ahora que se levanta la cuarentena, entre comillas, el número de solicitantes para consulta se ha incrementado. Las crisis afectan diversas estructuras, no solo a las familias. En este sentido, es también importante reflexionar que es complejo tratar de indicarle al paciente esta expresión que puede ser realmente difícil, de indicarle que observe cuando la crisis la atraviese, entonces te va a dar cuenta que tiene un conjunto de fortalezas. Bueno, pero si todavía estoy en la crisis, todo se está cayendo. Entonces, como que ese señalamiento es mejor planteárselo posteriormente, cuando ha culminado la crisis, no en la crisis. Entonces, además las crisis, acuérdense que generan un nivel de confusión. Justamente por eso es que quien está dentro tiene dificultades para solucionarla. Mayormente se percatan los primos, los hermanos, los amigos, no qué está pasando con determinada persona que tenía cierta forma de comportamiento y ahora aquello ha cambiado. Nuevamente señalizando, las crisis de la pandemia generaron otras crisis en sí. También crisis por confinamiento. ¿Cuántos temas de, llámese, fobia social, que las personas no quieren salir a la calle? Otras, ya se dijo, económicas. Otras en el tema de los vínculos sanos. Muchas parejas ahora tienen problemas de vínculos. El tema de convivir todos los días probablemente es agradable la primera, segunda semana, pero convivir sin salir ni cambiar de espacio también puede generar una saturación, el estar allí en el espacio encerrados ambos. ¿A dónde nos llevan las crisis como psicólogos y la intervención en psicoterapia? A considerar cómo afectan las crisis en el presente, cómo afectan el proyecto individual, de pareja, de familia, sociedad, cultura, cómo impacta lo económico, cómo impacta la estructura de personalidad. Dentro de un marco de psicoterapia, todos tenemos diversos núcleos de patología, dentro de un marco psicodinámico. De tal forma que en estados de presión y estrés, por ejemplo, ciertas patologías se van a activar. Entonces, tenemos que ver que, para comenzar, la estructura de personalidad se ve alterada. Hay cambios. Segundo, las crisis también nos llevan a pensar sobre los problemas no en base a un modelo clásico ER, lineal. Cuando trabajamos con personas con crisis, tenemos que hacer una observación panorámica. Panorámica en el sentido que mirarlo desde un paradigma de la complejidad. ¿Qué significa esto? De que no solamente vamos a ver causas intrapsíquicas, internas del individuo,
tenemos que observar que las causas lo van a ir al paciente sencillamente abordando desde diversos ámbitos que ya hemos mencionado. Claro, desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural. Un ejemplo claro, ¿cuántas personas, producto de la pandemia, han perdido el trabajo? Y son muchísimas. Entonces, indudablemente, si alguien viene por un problema de ansiedad, no solamente tenemos que ver el síntoma tenemos que observar todo el conjunto de elementos que se interrelacionan y que están generando aquella problemática. Verlo de un paradigma de la complejidad que implicaría que van a intervenir diversas variables en el problema. Por eso es importante, en el abordaje en psicoterapia, que el psicólogo pueda tener una visión desde diversas corrientes en psicoterapia. ¿Esto qué va a implicar? Tradicionalmente, se estilaba que el psicólogo tenía que manejar o encasillarse solamente en un modelo, bien sea humanista, gestáltico, psicodinámico, psicoanalítico, sea conductual, sea cognitivo-conductual, sea cognitivo, etc. Los autores contemporáneos están, por ejemplo, recomendando que es recomendable que el profesional pueda manejar, dentro de lo posible, articular diversos modelos de intervención. Es innegable también mencionar que hay modelos de psicoterapia que tienen una efectividad mayor que otras en ciertos problemas. Mientras que también tenemos que ver que en el abordaje se va a tener también que utilizar recursos de ciertas corrientes. Por ejemplo, si me viene para la intervención en terapia un consultante que tiene un bajo nivel de abstracción, un pensamiento más lineal, más concreto, pues sería realmente muy jalado los cabellos si es que yo le voy a plantear una intervención desde un modelo psicodinámico, que buscaría, por ejemplo, la introspección, la reflexión, y que se pueda dar cuenta de. Probablemente, si bien es cierto, él viene por un problema, pero tengo que buscar que la terapia se amolde a las necesidades no que el paciente se amolde a mi modelo de intervención, porque si no, sencillamente el paciente se va a ir frustrado porque va a sentir que quizás el psicólogo no hizo su trabajo. Y probablemente bueno, no es más que probable, cada escuela muchas veces tiene sus propios rituales, formas de intervenir. Desde ese sentido, es importante que el profesional pueda considerar el manejo de diversas escuelas, porque el modelo actual en el cual estamos viviendo es un modelo muy rápido, muy cambiante. Ya no estamos en la Viena de 1920, donde el paciente iba a terapia 3-4 veces por semana. Estamos en un contexto de muchos cambios sociales, donde el medio de la virtualización ha sido un camino, pero así también estamos en un contexto donde ya hemos referido antes que lo económico también marca otro, donde, por ejemplo, en este proceso de que el paciente ahora busca los precios, ahora el paciente busca también la facilidad de acceso. La primera pregunta que te hace un paciente por llamada telefónica es ¿y cuántas sesiones son? ¿Y cuánto cuesta? Obvio que son preguntas naturales y no tienen que ver con una resistencia. Son preguntas humanas porque se está viviendo un contexto muy humanizado. Ya Freud, por ejemplo, señaló que iban a faltar psicoanalistas para la atención de tantos pacientes. Y por lo cual, justamente, él estaba también en ese momento observando la posibilidad de una intervención de corta duración. Ahora, en relación a los conflictos de la familia, estos son diversos y van a impactar en muchos elementos, tanto en la pareja parental como en los hijos. Y vamos a hacer un pequeño pincelazo con señalamientos de algunos problemas frecuentes en la consulta. Claro, los problemas son diversos y las características de los mismos también están cambiando.
¿Por qué planteamos crisis y conflictos en la familia? En el presente momento se han interseccionado las crisis y que estos están afectando los conflictos o problemas de la familia, muchas veces amplificándolos y generando además nuevos problemas. Ahí, por ejemplo, se señalan un par de gráficos en los cuales vemos, por ejemplo, a una niña contenta, pero en la práctica esa niña ahora está encerrada y que tiene pocas horas para salir a la calle. Y también vemos a alguien que quizás se ha excedido con la línea de crédito y aquello también le genera un estrés y no sabemos si es que sigue en el trabajo. Entonces, son los problemas que en este momento estamos viviendo y la intervención en terapia también tiene que amoldarse a estos nuevos contextos. La familia y la pareja atraviesan diversos problemas que son frecuentes en el ámbito de la consulta. Uno muy tradicional son las infidelidades. Y hablamos de infidelidades porque ya no solamente es patrimonio del varón tradicional de un espacio machista. No, la mujer también es infiel y con una alta frecuencia en consulta. Las crisis de la mediana edad, tradicionalmente, no sé, de repente usted observa a un tipo de 40 que comienza de 40, 50 a usar gorrita, vestir con polos, con shorts, zapatillas, y antes vestía con traje sastre. Entonces, algo está pasando, y comienza a cortejar a jóvenes de mucha menor edad. Podríamos indicar que aquella persona está atravesando una crisis de la mediana edad y cómo es que aquello también indudablemente desestabiliza la familia. Quizás por ahí alguno puede ser un sugar daddy, sí, pero en este caso esta es parte de una familia, pero comienza, por ejemplo, a mirar otros pastos donde pastar. Implica que está mirando otras oportunidades y probablemente por un tema también de estima personal, el querer afianzarse. Entonces, otro problema es también el de las separaciones. Tenemos separaciones temporales, separaciones definitivas, pero ¿y esto cómo impacta a la familia? Terriblemente. Cuando uno le pregunta a un niño o a un adolescente cuál es su perspectiva si es que papá y mamá se separan, ellos no ni siquiera se lo quieren imaginar, salvo cuando la relación es muy dolorosa y hay violencia. Pero mayormente un niño quiere que sus papás estén juntos. Y no es que los adultos digan, yo asumo mi responsabilidad y me separo. No, esa es una expresión muy corta, porque no están asumiendo nada. No están asumiendo los daños que están haciendo terceros. El consumo de psicoactivos. Frecuentemente en nuestro medio el consumo de alcohol, y hay otros más. El consumo de alcohol es uno de los grandes problemas dentro del marco de la violencia y del control de impulsos, situaciones en las cuales se da una agresión. La crisis del nido vacío, otro problema de la familia. Cuando, por ejemplo, van a partir los hijos porque tienen que hacer su vida, a pesar de que los padres puedan hacer las casas de 5 pisos, un piso para cada hijo. La recomendación es que, bueno, que los hijos hagan su vida en otro espacio. Pero este es un problema porque los papás inclusive hasta los abuelos se ofrecen para cuidar a los hijos de los hijos, a los nietos. La violencia en la familia, un tema ampliamente que ha tratado. Problemas económicos, indudablemente desequilibran a la familia. Es más, lo económico es un gran motivo también de separación cuando hay bienes de por medio. Problemas individuales a nivel de estructura de personalidad. Muchas personas se preguntan del por qué su pareja es violenta y de repente explorando encontramos que tiene un trastorno limítrofe. Y claro, el cliente no tiene o paciente no tiene por qué saber de psicopatología para identificar justamente la problemática de su pareja. El involucramiento de la familia externa a la familia nuclear, un problema muy tradicional. O también cuando la familia nuclear, un miembro de la pareja va en un trae y lleva los problemas de la relación. Sencillamente se está asegurando que la pareja fracase. Dificultad para el control de impulsos, otro problema, ansiedad y estrés, problemas de comunicación, un tema muy frecuente que se trata en el espacio consulta. Tema frecuente en la cual, por ejemplo, las redes sociales están aportando mucho e incrementando el problema. Así es. Más adelante veremos un poquito sobre el tema.
Distribución de los roles, otro problema que también genera muchas dificultades en el vínculo de familia. Claro, para comenzar, los roles también van dentro del marco de los acuerdos. Cómo es que muchas parejas jóvenes, familias jóvenes con hijos, por ejemplo, asumen que el esposo va a ir a trabajar y la esposa se supone que tiene que quedarse enmarcada en lo que son las actividades domésticas. Pero como aquello no se acordó claramente, generan muchos roces y problemas. La asimetría en el vínculo con los hijos, los preferidos. Y sí, porque siempre hay un preferido con los hijos. Siempre se prefiere un hijo. Es el discurso políticamente correcto, los amo a todos por igual. A uno le digo mi ratoncito y a otro le digo Miguel. Entonces, desde ese punto, encontramos que hay preferencias. Mientras que a uno le traigo escondidas una dona y al otro, bueno, solamente le doy un beso en la mejilla. Las preferencias existen. El machismo, bueno, problema cultural en nuestro medio. También encontramos en los elementos que generan muchos conflictos en el transcurso, acá a los mitos de la familia. Y hay muchos mitos en algunos miembros de la relación. Por ejemplo, un mito, la familia ante todo. La pregunta, ¿qué es todo? ¿El fin justifica los medios? La familia no tiene por qué disolverse. Bueno, sí hay excepciones con las cuales tiene que disolverse. Cuando la integridad de uno de los miembros está en riesgo. Cuando encontramos una agresión o varias agresiones. Con mi amor es suficiente. Amaré por ambos o con el tiempo él va a cambiar y también me va a amar. Un gran mito. Una creencia que sencillamente va a traer mucho sufrimiento en la relación. Va a traer muchos problemas. Acuérdense que la relación de pareja tiene que tender, no ser lo ideal, pero lo ideal no existe. Tender a la simetría. Pero ahí encontramos asimetría. Ese es un gran problema. Cuando solamente uno ama y el otro se sienta atrás del auto a disfrutar del paseo que el otro le va a dar, de los beneficios, los afectos, y el otro tan solo recibe. Al final hay uno que se queda vacío. Otro mito, no hay pareja perfecta. Es cierto. Pero este puede ser usado para validar comportamientos disfuncionales. Violencia física, consumo de sustancias, violencia psicológica, infidelidades. Y bueno, no hay pareja perfecta, pero bueno, pues bebe de vez en cuando, pero no hay nada perfecto en la vida. Pero bueno, pero hay problemas que ese comportamiento de beber frecuente genera grandes problemas. Ya con mi colega Miguel han tratado, por ejemplo, el tema de las adicciones. Eso de bebedor social tampoco existe. Pero claro, el tema es complejo, ¿cómo lo vamos presentando? En algo he fallado, porque ha buscado en la calle lo que no encontró en la casa. Es otro mito. Pero claro, es un mito que permite mantener la homeostasis, porque si se confronta, sencillamente de un momento a otro la pareja ya se desarma. Y muchas mujeres optan por echarse la culpa de lo que está pasando. Pero no saben que él decidió con intención. Entonces, un tema para tratar. Solo los hombres son infieles. Otro gran mito que a veces a los hombres nos agrada mantener en la cabeza. No, las mujeres también lo son. Ambos tienen deseos. Ambos son seres sexuados. Entonces, alternativas y soluciones. La intervención en psicología. Punto importante, porque justamente la intervención en terapia también busca que tengamos herramientas cómo trabajar con los pacientes. Mejore la comunicación, punto fundamental. Ya sabemos que la comunicación presenta un canal de comunicación digital o verbal y un canal de comunicación corporal analógico. Ambos se van a complementar, de tal forma que tienen que ser coherentes. La comunicación es disfuncional cuando encontramos la incoherencia en esta. Y podemos ir más allá si deseamos. Podemos, por ejemplo, abordar la teoría del doble vínculo patológico. Claro, el doble vínculo cuando se da un falso mensaje en el proceso de comunicación, por ejemplo, ¿no? Te quiero mucho, mi brutita. Claro, la entonación
muestra entre comillas afecto, pero el mensaje contradictorio está, por ejemplo, en la descalificación. Como que te dan un besito con una cachetada, sutil. Y de estas formas, o de repente mi tontolina querido, mi tontolín querido, bien, pero son mensajes que se van metiendo y generan disfunciones en la comunicación, se denomina mensaje de vínculo, en la contradicción. O de repente te quiero mucho y mira el techo, no hace contacto visual. Sí, te he dicho que te quiero, pero no es coherente. Entonces, el hacer señalamientos de los estilos de comunicación es importante para que los consultantes puedan mejorar el tipo de relación. Ahora, y conjuntamente con esto, y habíamos hablado de la comunicación digital y analógica, nos encontramos que la comunicación en la actualidad se está dando a través de diversas interfaces. Llámese WhatsApp, Messenger, quizás otras más, e inclusive algunas para ser infieles. Tinder me parece que es una de ellas. Otra es Snapchat, ¿no? Salvo las videollamadas que son un poco más coherentes. Pasa algo acá muy interesante que es bueno siempre hacer el señalamiento de los pacientes. Que eviten utilizar las redes sociales o de comunicación. Las redes sociales porque sencillamente todo el mundo se entera del problema, el problema se incrementa. O sea, es un problema de una pareja o de una familia y se convierte pública. O usar de repente los medios de comunicación como el WhatsApp y de repente agarran y escriben aquel mensaje en la cual se arma todo un gran problema y la pareja, los papás, etcétera, van a tener el tiempo para poder leer y reiteradas veces el problema que están vivenciando. Y inclusive para validarse y justificarse del por qué aquello está tan mal. Inclusive genera un efecto como de bola de nieve. El problema se incrementa más y más y más. Entonces, y el texto muchas veces no lo borran. Y el problema se acrecienta. Y en tal fecha tú me dijiste A, B, C y D. Entonces, el diálogo puede ser releído varias veces, acrecentando y validando diversos discursos. El problema en la familia. Es importante diferenciar el síntoma del problema. Tema fundamental. Una cosa es el síntoma, la expresión del conflicto-problema, y otra cosa es abordar el problema en sí. Acuérdense que si bien es cierto, el trabajar con el síntoma permite funcionalidad, pero hay una alta probabilidad de que el problema surja nuevamente bajo otra manifestación. Es frecuente mencionar, por ejemplo, el paciente identificado o chivo expiatorio. Muchas veces indica que los problemas se deben a un miembro de la familia. Es importante que usted debe de indagar y explorar para qué le sirve eso a la familia. ¿Cuál es la finalidad de indicar que hay un miembro problema? El paciente identificado va a tener una función. Por ejemplo, sacar malas calificaciones en el colegio puede ser un pedido de atención ante el síntoma como un alumno problema y que éste se muestra poco interés en él. Pero encontramos y exploramos un poco más que no solamente es el chico problema del colegio, es que también encontramos a unos padres ausentes que trabajan extenuantemente por un tema, no sé, de estatus laboral, económico y demás. Pero vamos, una cosa es el síntoma y otra es el problema que está detrás de aquello. Es importante esa exploración. Recomendaciones. Es importante siempre en cada consulta darle una devolución al paciente del proceso. Tanto lo que han tratado, tanto lo que se ha logrado, tanto lo que se ha llegado, y si le entrenó a usted en alguna técnica en particular, también señalárselo. Maneje su tiempo. De repente uno puede ser generoso de brindar al paciente unos 10 minutos más, pero él también puede estar con la agenda apretada. Siempre es importante al paciente preguntarle si es que al culminar, calculamos unos 5 minutos antes, si hay algo adicional que usted desea agregar en la sesión. Porque en ocasiones puede de repente un tema importante para él. Pero si observamos que es un tema amplio que se avecina, pues también hacer el señalamiento que aquello lo podemos tratar con mayor amplitud en la sesión que viene. Evite los libros de autoayuda. Fundamental. Si bien es cierto, la biblioterapia es una estrategia muy buena, interesante, pero bueno, pues elija los libros que se va a poder utilizar. Los libros de autoayuda pueden generar más problemas que bien. Algunos, por ejemplo, no, claro, él cambió los títulos.
Logre la felicidad en 10 minutos. Gane amigos en un paso. Sea líder ya. Es un enlatado. Al final no va a sumar mucho. Los libros de autoayuda son interesantes y útiles si es que de repente en la locación, o sea, una ciudad en la cual existen psicólogos o algo por el estilo. Entonces lo recomendable es que el paciente asista a consulta. Los libros de autoayuda son referenciales, probablemente hay algunos interesantes y buenos, pero hay muchos que son lectura muy ligera, entonces, y que puede generar más de una confusión. Algo interesante que sí que se hace en algunos consultorios es redactar material de soporte psicológico y de orientación para el paciente. Claro, si usted, por ejemplo, va a realizar, llámese, una estrategia de relajación, de la orientación que usted maneje pertinentemente, entonces es interesante que usted pueda tener un material ya diseñado al respecto, dentro de, llámese, de su dossier de materiales que usted puede brindarle al paciente. De tal forma que el paciente también se va con un material para la casa ya diseñado. Complementar las instrucciones dadas en la consulta, señalamientos, con recomendaciones que usted ya trabaja en base para ciertos problemas muy específicos. Lo invito a visitar también usted mi página web cuando usted busque www.psicoayuda.org. Entonces, volviendo acá un poquito, en la actualidad las redes sociales están acabando con las parejas, con las familias. El tema de la intrusión, también por ejemplo, porque muchas veces la pareja no ha llegado a acuerdos en relación a cómo van a manejar justamente las redes sociales. Y un gran problema que se da es, por ejemplo, en, llámese, el pedir, otros exigen el que les brinden el móvil. Gran problema. Gran problema en el sentido de que muchas veces hablamos de la privacidad y tenemos que definir la privacidad hasta dónde va y hasta dónde no es. Y ahí vamos a encontrarnos en un gran problema. Y es importante que en este punto la pareja o miembros de la familia pueda definir hasta dónde está la privacidad. En los menores de edad también tenemos que saber con quiénes se conversa, con quién dialoga un adolescente. Llámese que estos también pueden estar expuestos a algunos problemas.